De este tema, el tema económico, del tema del presupuesto, saludo a Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente de la Comisión Nacional de Bienestar e Inclusión Social y expresidente nacional de Coparmex. Antonio, como siempre, un gusto saludarte. El gusto es mío, Paco. Qué gusto estar contigo en la noche. Muchísimas gracias. A ver, ayer tuvieron ahora esto que le llaman un webinar, hablando del tema del presupuesto. Estamos atendiendo, así se llamaba, o así se llamó, estamos atendiendo los estragos de la pandemia, y es pregunta para ti, Antonio. Sí, efectivamente, ayer participamos con gente que conoce muy bien el tema, como Gonzalo Hernández Licona, que como bien sabes fue director de Coneval, con Rogelio Gómez Hermosillo, que está en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y creo que efectivamente, como tú lo mencionas, hubo una gran coincidencia, y así empezamos ayer. Cuando me hicieron esa pregunta, la contestación simple y sencilla es no. El presupuesto hace de cuenta que no existe la pandemia, Paco. Desgraciadamente así está hecho, así está realizado, y vemos que pues no se han tomado medidas como lo han hecho otros países en el mundo. Y cuando otros países, pues sabiendo el desempleo tan fuerte que iba a haber y que ya está habiendo, y sabiendo la pobreza que se iba a incrementar, el Coneval calcula que pudiéramos tener más de 10 millones de pobres, lo cual es una tragedia verdaderamente, y no se toman las medidas. Yo estaba analizando algunos datos, ya no digamos de países europeos, sino de países aquí de Latinoamérica, donde han invertido 3, 4%, Argentina, Brasil, Chile, y México pues está alrededor del 1% del PIB, lo que ha invertido en esto. Entonces, me parece que ya llegamos a esta pandemia, Paco, pues con una deconstrucción de programas que estaban funcionando en materia social. Por ejemplo, el caso de Prospera, que antes fue Oportunidades y antes Progresa. A mí me tocó como subsecretario de Cedesol presidir el Consejo de Oportunidades, y que atendía a 6 millones de familias. Y aquí el punto clave era que se atendían con una transferencia directa, sí, de dinero, pero a cambio de educación y a cambio de salud. Yo diría que es el programa que atendía la nutrición infantil. Pues eso lo desbarataron. Los premios Nobel de Economía del 2019 ponderaban mucho este programa, que se había prácticamente exportado a más de 50 países, y sin embargo lo desaparecieron. Hay transferencias sí económicas a cambio de nada, no tenemos un padrón único, bueno, a cambio de algo sí, no más que aumentar las capacidades de las personas, creo que es conseguir su voto, diría yo. De tal manera, Paco, y con eso ya no me quiero extender más, espero tus preguntas desde luego, sí. Es que nos vamos a encontrar pues con una sociedad más empobrecida y polarizada, después de que el lema de este gobierno es primero los pobres, en lo que estamos totalmente de acuerdo, pero no va a ser así. Vamos, ni pobreza, ni tenemos el tema de la pandemia, que conlleva también una crisis, déjame decirlo así, a lo mejor me equivoco, pero tú me corregirás, una crisis brutal en materia económica, con empresas cerrando, con desempleo. ¿Qué se puede hacer con un presupuesto como el que hoy está presentado en la Cámara de Diputados y que aparentemente o definitivamente no atiende, como bien dices, estos rubros? Pues mira, desgraciadamente poco se puede hacer. Lo que hemos estado proponiendo en Coparmex son cosas importantes que tiene que participar el gobierno. Hemos propuesto, por ejemplo, el salario solidario, y que es en un momento dado que gobierno y empresas paguen un salario en el momento que las empresas están cerradas, que se promueva esto. No se ha hecho caso. Se hizo caso, y qué bueno, yo creo que es de lo poco que este gobierno ha aceptado, el aumentar el salario mínimo, que fue una propuesta que inicia en Coparmex y que era el colmo, porque estábamos abajo de la línea de pobreza marcada precisamente por Coneval. Y ahorita ya con 123 pesos estamos arriba, aunque todavía nos falta para el salario familiar, estamos a una distancia de un 41%. Entonces, mira, lo que estamos proponiendo en Coparmex, porque desde luego tenemos que hacer propuestas, es fomentar la economía social, del sector social. Nos parece que es la vía productiva de ir resolviendo la pobreza. Y eso, ojalá que entre el gobierno.
o los gobiernos estatales que han entendido mejor las cosas, o gobiernos municipales, pero si no es algo que podemos hacer como empresarios, como sociedad civil. La economía social, que es apoyar a empresas sociales, a cooperativas, a empresas que están en manos de gente pobre, de propiedad colectiva, sí, pero que están en las comunidades, que atienden cuestiones de medio ambiente, y creo que por ahí tenemos que meternos. Si el gobierno entra, qué bueno, pero yo te quiero decir, ahí te doy un dato, que el INAIS, que por cierto el INAIS nos tocó bautizarlo cuando estábamos en la Cámara de Diputados, antes era el FONAIS, lo hicimos instituto en una propuesta, en una iniciativa que se aprobó años después de que un servidor la presentó, ya con otro congreso, pero que el INAIS tenía cuando entró este gobierno cerca de 2,000 millones de pesos de presupuesto. Ahorita tiene 211 millones. Estamos hablando del 10%. Y tú bien sabes que donde se destina el presupuesto, ahí están las prioridades y no está apoyando. Bueno, es un esfuerzo que podemos hacer como sociedad, como iniciativa privada. Porque, Paco, las prioridades hoy están en el Tren Maya. Sí. Francamente. En el aeropuerto, en Dos Bocas. Exactamente, el aeropuerto y en Dos Bocas. Que por cierto, el Tren Maya es la primera obra que se hace no en base a demanda, sino a crear oferta, cuando nadie demandaba que se hiciera eso, y ya sabes la forma pues muy técnicamente reprobable como se ha hecho la refinería, cuando ya necesitamos entrar a energía renovable y no estamos lográndolo. Entonces, y un aeropuerto pues que nos encontramos con un cerro ahí cuando se estaba haciendo, ¿verdad? No, y que en las actuales condiciones ha bajado indudablemente el tema de la demanda en vuelos. Pero déjame aprovechar que te tengo, ya estamos por terminar, y me gustaría conocer tu punto de vista sobre lo que hoy se da, ya se mete a la Cámara de Diputados, esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo lo ves? Bueno, el sistema de pensiones, también te quiero decir, quizá ya decía que el salario mínimo era el único, pero no, el sistema de pensiones también fue una iniciativa que nace primero de Coparmex, después de todo el sector privado, intervino desde luego el Consejo Coordinador Empresarial, en el mismo, se propuso al gobierno y fue aceptado. ¿No? Lo vemos bien, es una aportación que tiene que dar más la parte de las empresas, pero que consideramos que era necesario, era importante, y que de otra manera pues iba a tronar el sistema de pensiones. Que por cierto, en el presupuesto es a lo que más se le dedica. Digamos que de cada 100 pesos que tiene el gasto programable, 24 son precisamente dedicados a las pensiones. Entonces, pues sí, yo diría, ya estamos terminando, que tenemos que ser muy realistas. Nunca perder la esperanza, eso sí. Antonio, te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado aquí en Mega Noticias TVC. No, al contrario, Paco, te lo agradezco mucho a ti. Fue un gusto saludarte y saludar a todos. Vamos a seguir, si me lo permites, en comunicación. Muchísimas gracias.